El tema que quiero tocar en esta noche, como explicó Néstor, es una continuación de esto que hemos estado considerando. Así que, en primer lugar, con el permiso de los hermanos y las hermanas, yo voy a hablar especialmente a los pastores que están acá, pero también a toda la congregación, porque la palabra de Dios no tiene remitente o destino fijo, ¿verdad? Pero es continuación de lo que veníamos discutiendo. Así que vamos a hablar sobre desafío. Y el texto bíblico al cual vamos a referirnos es un texto muy conocido, el que se encuentra en Mateo capítulo 6, el versículo 33. Allí la palabra de Dios, Mateo 6:33, los que están con la proyección, acompáñenme. Más bien, dice Jesús, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La versión popular de este versículo dice, por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de Dios y en hacer lo que Dios exige. Estamos viviendo días en los que esta orden del Señor es más imperativa y urgente que nunca antes. Este es tiempo de poner toda nuestra atención en el reino de Dios y en el desafío misionero que él mismo involucra. El Señor está obrando hoy de manera extraordinaria, poderosa, sorprendente en medio de su pueblo. Se viene un avivamiento como nunca antes hemos experimentado en todo el mundo. El Espíritu Santo está siendo derramado de manera singular y no falta mucho para que se opere algo extraordinario, como dice la palabra, en toda carne, y toda lengua en el mundo confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Estamos comenzando a vislumbrar un avivamiento, un gran avivamiento que el Señor provocará en todo el orbe antes del regreso glorioso de Cristo. Y vos y yo estamos siendo testigos de esto. De allí la necesidad y la urgencia de poner toda nuestra atención en el reino de Dios y en hacer lo que Dios exige para el cumplimiento de su misión. Desde 1928, cuando se publicó en la República Argentina un himnario que anduvo circulando por las iglesias evangélicas por muchos años, himnos selectos evangélicos, y a lo largo de 90 años o casi 90 años, uno de los himnos más cantados en nuestras congregaciones ha sido aquel que dice, los más viejos lo van a recordar: avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición, inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti, la lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí en bien del pecador. Hemos cantado, hemos orado, hemos clamado y gemido, hemos esperado por un avivamiento espiritual. Hemos rogado al Señor por un derramamiento y unción poderosa del Espíritu Santo. Y esto a lo largo de muchas décadas. Sin embargo, da la impresión
que nos está ocurriendo lo que le pasó a aquel buscador de oro que trabajaba incansablemente, fervorosamente, de sol a sol en procura de un gran filón del metal precioso, cuando tenía una pepita de oro delante de las narices y no la veía. Podemos seguir orando y pidiéndole a Dios un avivamiento de su espíritu y seguir haciéndolo con tesón por muchos años más, mientras la obra poderosa del Espíritu Santo ya se está produciendo delante de nuestros ojos y nosotros no somos conscientes de ello. Dios ya está obrando poderosamente por su Espíritu Santo en medio y a través de su pueblo, pero corremos el riesgo de no verlo, de perderlo. ¿Por qué? Básicamente por tres razones. Primero, por generalizar el avivamiento, es decir, por orar y esperar un gran avivamiento. Segundo, por futurizar el avivamiento, es decir, por decir cuando venga el avivamiento. Y tercero, por esquivar el avivamiento, es decir, por no arrepentirnos de nuestros pecados y humillarnos delante de Dios a fin de que Él abra los cielos y derrame su bendición. La palabra de Dios es bien clara en 2 Crónicas 7:14, cuando dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo que necesitamos como cristianos hoy es estar dispuestos a ser avivados por el Espíritu Santo, más que seguir preguntándonos si hay avivamiento o no en el mundo, u orando por un avivamiento, o esperando que ocurra en un futuro incierto. El avivamiento del Espíritu Santo comienza cuando le permitimos al Señor renovar nuestra vida, llenarla de su gracia y poder. Cuando nosotros somos usados por Él para engrandecer su reino, es decir, cuando ponemos toda nuestra atención en el reino de Dios y en hacer lo que Dios exige, cumpliendo así con su misión. Los primeros cristianos vivían en permanente avivamiento. No discutían el avivamiento, lo vivían. ¿Cuál fue su secreto? Arrepentimiento y renovación espiritual. Así lo experimentaron de manera permanente. A lo largo de todo el Nuevo Testamento vemos a hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo sirviendo con poder al Señor y extendiendo de manera sorprendente su reino. ¿Por qué no pasa lo mismo con nosotros? Nos preguntamos. Porque tenemos un serio problema. El problema más serio que enfrentamos hoy está en nuestras prioridades. Tenemos la manía enfermiza de posponer o de aplazar o de pasar a un segundo lugar lo que debe ocupar el primer lugar y la prioridad en nuestra atención. Las cosas secundarias desbordan a las cuestiones primarias. Somos fanáticos en nimiedades. Mientras nos tragamos los camellos de nuestra carnalidad, nos detenemos a colar el mosquito de nuestra ética puntillosa y superficial. Los deseos de la carne ahogan a los reclamos del espíritu. El canto de sirenas de lo banal y pasajero nos seduce y nos priva de lo trascendente y eterno. Jesús sabía muy bien que este es
nuestro problema básico. Él sabía muy bien que vos y yo somos atrapados fácilmente por lo necio y lo estúpido de este mundo, lo superficial y lo frívolo de las tentaciones, lo pasajero y lo efímero del pecado, lo turbio y lo mentiroso del diablo y todo aquello en lo que no hay riesgos ni se exigen compromisos. Por eso dijo Jesús: pongan toda su atención en el reino de Dios y en hacer lo que Él exige. Si de veras queremos vivir hoy un avivamiento del Espíritu y ver cumplida la misión que Dios nos encomendó, será necesario que no solo prestemos atención a las palabras de Jesús, sino que estemos dispuestos a obedecerlas y aplicarlas inmediatamente a nuestras vidas individuales y a nuestra experiencia acumulativa como iglesia. Con estas palabras, Jesús está haciendo 3 cosas que les invito me acompañen a considerar en esta noche. La primera cosa que Jesús está haciendo es que Él está demandando un cambio. Jesús está demandando un cambio. Él dice: buscad primeramente, busquen primero. Si queremos ser avivados hoy y completar la misión que nos ha sido confiada y encomendada, necesitamos un cambio, y un cambio doble. Por un lado, necesitamos un cambio de actitud. Dice el Señor: buscad, busquen. Noten ustedes que la actitud carnal y de la vieja naturaleza humana es totalmente contraria a este imperativo del Señor. Es la actitud de esperar a ver qué pasa. Es la del espectador del avivamiento. La renovación y el avivamiento no son para quienes se acomodan en una actitud pasivista o quietista y se apoltronan en un quietismo insensible. Dios siempre se revela en el camino, no en el balcón. La Argentina está llena de cristianos balconistas que ven el desfile de Dios, el desfile del Espíritu Santo, pero no se meten en la marcha, no se comprometen, no activan, son observadores, miran de afuera a ver qué pasa. Dios no se revela en el balcón, Dios no se revela a iglesias balconistas, iglesias que simplemente observan, y observan mayormente para criticar a los demás. Dios se revela a los que están pisando el barro, corriendo riesgo, asumiendo riesgos, poniéndolo todo, y siguen marchando para llevar el evangelio hasta donde sea y al costo que sea. Hoy hay tantos observadores del avivamiento y de la misión, y son tan pocos los que se atreven a largarse al camino del avivamiento y del cumplimiento de la voluntad de Dios. Son tantos los que critican, los que analizan, los que miden, los que estudian, pero no viven el avivamiento ni cumplen la misión. Esta es la actitud de querer recibir en lugar de dar. Esta es la actitud del hijo pródigo en su rebeldía cuando le decía al padre: dame, dame, dame la parte de mis bienes que me corresponde, dame. Hay iglesias evangélicas que lo único que tienen es como un nido de pollitos con la boca abierta, piando y piando y piando, esperando que alguien, la mamita, generalmente el pastor, le traiga el gusanito y le llene la boca. Está bien para un polluelo, pero si el águila se queda como polluelo, se muere. El águila sale del nido, corre riesgo, remonta altura y va a buscar la presa, no solo para vivir, sino para seguir generando vida, porque ese es el ciclo de vida.
Hay creyentes que están esperando el domingo recibir la mamadera espiritual y que alguien le limpie los pañales llenos de la caca de sus pecados, porque son tan inmaduros que son incapaces de limpiarse ellos en la sangre de Cristo y vivir una vida de victoria. Hay creyentes con caprichitos que se la pasan regurgitando la leche no digerida de la palabra de Dios porque no la entienden ni quieren entenderla, porque no les gusta. Esta es la actitud de querer recibir en lugar de dar. Y en el plano espiritual es la actitud del neófito, del párvulo espiritual, del creyente inmaduro, del atrofiado espiritual que está siempre esperando que le presten atención, que le lleven el apunte, que me escuchen, que me atiendan, que me mimen, y siguen en el balcón mirando cómo el desfile de la obra de Dios pasa. En lugar de meterse a trabajar, a remangarse, olvidarse de sus problemas y empezar a pensar en cómo resolver los problemas de los demás para la gloria del Señor. La actitud carnal de la vieja naturaleza humana es así. Por el contrario, la actitud espiritual de la nueva criatura renovada es totalmente diferente. Según Jesús, esta actitud se caracteriza porque es dinámica, se mueve, hace algo, busca. Claro, también comete errores, pero son errores que se cometen en la búsqueda de hacer algo para la gloria de Dios, de extender el reino, de moverse. Dios no aviva a cadáveres, sino a creyentes e iglesias que quieren ser avivados y hacen algo por ello, es decir, lo buscan. No esperes que el avivamiento llegue a tu iglesia. Salí a buscar el avivamiento, pedile a Dios el avivamiento. Jesús dijo, busquen. Dios aviva a cristianos que no esperan a recibir algo, sino que están comenzando a vivir a alguien. Y están listos para abrirse en plenitud y permitir que el Espíritu fluya a través de ellos. El avivamiento no es algo que se recibe, sino una experiencia con Cristo que se vive. Según Jesús, esta actitud se caracteriza porque es obediente, responde positivamente al imperativo divino. Noten que buscad o busquen es un imperativo, no es una sugerencia, no es una opinión, no es una alternativa, es un clamor, busquen. Es la obediencia la que nos coloca en la esfera del avivamiento y el cumplimiento de la misión. Necesitamos un cambio de actitud. Buscad, busquen. Pero también necesitamos un cambio de prioridades. Porque Jesús inmediatamente dice, busquen primeramente. Hay 3 preguntas que quiero hacer y te quiero hacer personalmente en relación con esto. Primero, ¿qué es lo primero en tu vida? El novelista Alexander Black dice, si mañana recibiera $1.000.000, ¿qué haría con ese dinero? Su respuesta a esta pregunta indica qué es lo primero en su vida. Pensalo. ¿Qué es lo primero en tu vida? El Señor y su causa deben ocupar el primer lugar. Toda su atención debe estar puesta en obedecer al Señor. Si lo primero en tu vida es Messi, el seleccionado nacional, ya sabes lo que te pasa. Pero hay tipos que realmente abandonan la obra del Señor por una cuestión que tiene una importancia pero relativa. No puede ser lo primero. No puede ser lo primero tu trabajo, no puede ser lo primero tu matrimonio, no puede ser lo primero tu educación, no puede ser lo primero tu prestigio, no puede ser lo primero tu casa, tu auto. Simplemente no puede ser lo primero. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿qué es lo primero
en tu vida. Segunda pregunta. ¿Qué es lo central en tu vida? Los psicólogos distinguen entre lo focal y lo marginal en nuestra atención. Una persona leyendo un libro en una biblioteca, su lectura del libro es focal. Su, digamos, alcance marginal son todos los libros que están alrededor. Pero su atención no está puesta en todos los libros que están alrededor y que también los ve, sino en la lectura de la página, de la línea que está leyendo. Nuestra vida debe ser como una especie de sistema solar donde Cristo es el sol como foco personal del reino y todo lo demás debe girar alrededor de Él. Vuelvo a preguntarte, ¿qué es lo central en tu vida? ¿Cuál es el eje de tu vida alrededor del cual todo lo demás, vos y todo lo demás relacionado con vos, gira alrededor? ¿Cuál es tu centro? ¿Cuál es tu eje? Y tercera pregunta. ¿Qué es lo mejor en tu vida? ¿Qué es lo mejor en tu vida? Quizás tu falla no es que sos malo o que busques lo malo, sino que te conformas apenas con lo bueno, en lugar de aspirar a lo mejor. La mayor parte de los fracasos humanos no es por optar por lo malo, sino simplemente por conformarse con lo bueno, en lugar de aspirar a lo mejor. Los que llegan a la cima del Everest no llegan allí porque se conforman con escalar el Cerro La Ventana. Llegan allí porque la cima del Everest es la más alta del mundo y hasta que no la logren, no duermen tranquilos. Buscan lo mejor, buscan el desafío más grande, buscan la realización más plena, buscan lo mejor para su vida. ¿Qué es lo que vos te estás buscando? ¿Te arreglás con algunas algarrobas o te querés un bife de chorizo bien hecho por el Señor? ¿Qué apeteces para tu vida? ¿Lo bueno o lo mejor? Buscar primeramente significa desear lo mejor en tu vida cristiana. Pablo lo expresaba en estos términos en Filipenses capítulo 3, leyendo de la versión popular. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo lo haya alcanzado, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante para llegar a la meta y ganar el premio de Dios que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. No me conformo con nada que no sea lo mejor para mi vida. Jesús en este versículo está demandando un cambio. Pero la segunda cosa que Jesús está haciendo aquí es que Él está lanzando un desafío. Él está lanzando un desafío. Después de decir busquen primeramente, sigue diciendo busquen el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Si queremos ser avivados hoy y cumplir con la misión encomendada, debemos hacer propio el desafío de poner toda nuestra atención en el reino de Dios y en hacer lo que Él exige. Esto levanta dos preguntas. La primera pregunta es, obviamente, ¿qué es el reino de Dios? El tema del reino de Dios es central en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es la idea más importante en toda la Biblia de tapa a tapa. En el Antiguo Testamento Dios gobierna el mundo y todas las cosas. En el Nuevo Testamento Jesús proclamó la venida del reino de Dios, una nueva era inaugurada por Él y puesta de manifiesto por sus obras de poder, milagros, señales, prodigios, etc. La venida del reino de Dios marca el fin
de todo aquello que desfigura lo que Dios ha creado como bueno. Allí donde está presente el reino de Dios, hay reconciliación con la naturaleza, con el prójimo, con uno mismo y con Dios. El reino de Dios significa un nuevo orden de cosas bajo el control y la soberanía de Dios. El ser humano entra al reino de Dios cuando reconoce el señorío de Cristo en su vida. No puede haber avivamiento en tu vida y en tu iglesia. No puede haber una respuesta adecuada al desafío de cumplir la misión cristiana en el mundo si Cristo no es reconocido como Señor de la vida. Es decir, si Él no tiene el control absoluto de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestras relaciones, el control total de nuestra vida. Es imposible. El ser humano entra al reino cuando se pone bajo el señorío de Cristo. La marca distintiva de los ciudadanos del reino de Dios es su sometimiento en obediencia al señorío de Cristo. Esto es lo que es el reino de Dios. La segunda pregunta es, ¿qué es la justicia del reino de Dios a la que se refiere Jesús en el versículo que estamos considerando? Cuando Dios reina, cuando Jesucristo es el Señor de la vida, entonces impera la justicia. Es decir, se puede hacer lo que Él exige, lo que Él demanda. De otra manera es imposible. Porque entre otras cosas Él demanda amar a Dios, amarnos a nosotros mismos e incluso amar al prójimo, y en el prójimo incluso amar al enemigo. Humanamente esto es imposible. La única manera de lograrlo es viviendo la justicia no humana, sino la justicia del reino. Es imposible amar al que nos ha herido, al que nos ha ofendido, al que nos ha robado, al que nos ha mentido o nos ha engañado. La única manera es con la justicia de Dios. Jesús inauguró el reino de Dios porque estableció la justicia y la paz sobre la tierra. Como dice Isaías 42, aquí está mi siervo a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. Verdaderamente traerá justicia. No descansará, ni su ánimo se quebrará hasta que establezca la justicia en la tierra. El reino de Dios se hace presente toda vez que alguien reconoce y practica la justicia de Dios, tal como se dio a conocer en la vida y obra de Jesús. Vos vivís la justicia del reino de Dios cuando hacés la voluntad y obedecés en todo lo que Dios exige. No podemos, dicho sea de paso, pedir justicia en la República Argentina cuando todos y cada uno de nosotros no vive en obediencia, no digo a la ley de Argentina, digo a la ley de Dios, y hacemos lo que se nos da la gana. Sí, no, pero estos ladrones robaron millones. Está bien, robaron millones. Vos te robaste unos cuantos pesos más de una vez. ¿O no? Escamoteando al Estado para pagar menos impuestos, absolutamente todos. Casi estoy tentado a preguntar como Jesús, el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Cómo va a haber justicia en una nación que está plagada de injustos, incluidos los creyentes evangélicos? Condenamos a los mentirosos. ¿Cuántos mentirosos hay acá adentro? Acá. Esta noche. El que esté sin pecado tire la primera piedra o tíreme un zapato. Yo no me animo a sacarme el mío. El reino de Dios se hace presente cuando sinceramente vivimos en obediencia al Señor y hacemos lo que Dios manda. Ahí conozco la justicia.
y ahí tengo toda la autoridad para reclamar justicia. Buscar primeramente la justicia del reino de Dios es rendirte incondicionalmente a vivir una vida humana como la de Jesús. Una vida de amor abnegado, compasión, servicio, verdad, no agresión y disposición de sufrir por otros y levantar el mensaje de salvación. Cuando todo esto ocurre en nuestras vidas, entonces, y solo entonces, somos avivados y estamos listos para responder al desafío del cumplimiento de la misión cristiana en el mundo. Y por último, no solo que Jesús nos está demandando un cambio y nos está lanzando un desafío, sino que en estas pocas palabras de Mateo 6:33, Jesús está ofreciendo una promesa. Y la promesa es increíble porque casi es un cheque en blanco. ¿Qué es lo que dice Jesús? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y agrega, y todas estas cosas. ¿Qué cosas? Aquellas que nos preocupan: la comida, el vestido, la casa, la seguridad, todas las que son preocupaciones humanas, normales, naturales, propias de todo ser humano, y que son reclamos justos y que Dios los conoce, y nos dice todas esas cosas. Todo lo que te preocupa, todo lo que te llena de ansiedad, todo eso va a ser añadido. Si queremos ser avivados hoy y cumplir con el desafío del cumplimiento de la misión, confiemos en la promesa de Jesús. No es un nuevo gobierno lo que necesitamos. No es una nueva política económica lo que necesitamos. Basta de las mentiras de Satanás. Que la crean los demás, pero no la creas vos. Lo que necesitamos de veras es apropiarnos de esta promesa de Jesús. Con orgullo mañana vamos a celebrar que somos ciudadanos argentinos. Pero no te olvides que antes y prioritariamente somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero la tasa de pobreza en la Argentina, pero la tasa de desocupación, pero los niños que se mueren de hambre. Sí, está bien, esa es la realidad de la Argentina. ¿Cuántos niños se mueren de hambre en el reino de Dios? ¿Cuántos desocupados hay en el reino de Dios? ¿Cuántos pobres hay en el reino de Dios? Es más, Jesús dijo, de los pobres es el reino. Que se preocupen, desesperen los incrédulos. Pero que un creyente se desespere cuando tiene una promesa como esta. La única manera de entender eso es incredulidad. Este tipo no cree que todas las cosas le serán añadidas. ¿De qué reino sos ciudadano vos? ¿Cuál es la constitución que rige tu vida? ¿La violada 1.000.000 de veces de la Argentina o la que nadie puede violar y que es la palabra de Dios? No he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue el pan. No es una frase poética para consolar a estúpidos. Es una promesa de Dios para alentar a creyentes. ¿A qué hambriento Jesús no le dio de comer? ¿A qué enfermo Jesús no sanó? ¿A qué desocupado Jesús no le dio una tarea en el reino? ¿A quién lo dejó solo y abandonado?
¿A quién no protegió y lo dejó librado a las fauces del diablo? ¿En qué rey crees vos? ¿Quién es el que te sostiene? ¿Quién es el que cuida de tu familia? ¿Quién es el que te alimenta? ¿Quién es el que vela por tu futuro? Para que tu futuro no termines en la picadora de carne y llegues a ser el hombre y la mujer con que Dios soñó desde la eternidad. No un inútil drogado, alcoholizado y sin esperanza para las próximas 24 horas. ¿Quién es el Señor de tu vida? El Rey, el reino al que vos pertenecés. Y todas estas cosas le serán añadidas. Jesús no nos propone renunciamiento. La propuesta de Jesús no es un voto de pobreza, castidad y obediencia. No es su propósito hacernos monjes privados de toda bendición. Su orden no es renuncien a la comida, al vestido y a la bebida. Según Jesús, el Padre conoce todas estas cosas y sabe que son necesarias, sabe que son necesidades humanas legítimas, no las niega, sino que las llena cuando sus hijos confían en Él. No en los mundanos que nos matan de hambre y de inseguridad. Jesús no nos propone renunciamiento. Jesús nos propone ordenamiento, que es una cosa muy distinta. Él nos propone colocar todas estas cosas en un segundo lugar, de manera que podamos poner en primer lugar lo que tiene que ir en primer lugar, que es su reino y su justicia. Nos invita a poner estas cosas, todas estas cosas, en un segundo lugar, sin que renunciemos a ellas. Un padre de la iglesia, Orígenes de Alejandría, decía, comentando este versículo: buscad las cosas grandes y las pequeñas cosas os serán añadidas. Y buscad las cosas celestiales y las cosas terrenales os serán añadidas. ¿Cuándo vamos a aprender esto? Henry Drummond, un gran predicador, solía decir a sus seminaristas en un instituto para predicadores que él tenía en Inglaterra: no sean como los anfibios, decía Drummond, con la mitad de la vida en un mundo y la otra mitad en el otro. ¿Viste los anfibios? Mitad en el agua y mitad en la tierra. O estás en el agua o estás en la tierra. O estás hundido en el barro del mundo o estás en la gloria con Cristo, viviendo libre de toda necesidad, porque el Rey cuida de los suyos. Sea como fuere, siempre va a haber algo que ocupe el primer lugar en tu vida. Que esto sea el reino de Dios, el hacer lo que Él quiere, el obedecerlo contra marea, el obedecerlo contra la corriente, estar del lado de Dios, descansando en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de vos, de tu familia, de tus cosas y de tu futuro. No puede haber avivamiento en tu vida y en tu iglesia. No puede haber una respuesta adecuada al desafío de cumplir la misión antes del regreso de Cristo, a menos que hagas propia la promesa de Jesús y coloques cada cosa en su lugar. Y concluyo. ¿Querés un avivamiento para tu vida y para tu iglesia aquí y ahora? ¿Estás dispuesto a hacer tuyo el desafío que viene de Dios para nosotros en estos últimos tiempos? Si es así, quiero que sepas primero que el avivamiento ocurrirá tan pronto como respondas afirmativamente a la demanda que te hace Jesús de un cambio de actitud en las prioridades y en las prioridades de tu vida. Tu actitud debe ser espiritual y la que corresponde a una nueva criatura renovada por el Espíritu Santo.
Y en tus prioridades debes buscar lo primero, lo central, lo mejor en tu vida conforme sea la voluntad del Señor para vos, para tu familia, para tu iglesia. Quiero que sepas, en segundo lugar, que el avivamiento ocurrirá tan pronto como aceptes el desafío del Señor de buscar primero su señorío en tu vida y te rindas a vivir incondicionalmente un estilo de vida como el de Jesús. Y finalmente, quiero que sepas que el avivamiento ocurrirá tan pronto como hagas propia la promesa del Señor de darte todas las cosas por añadidura, después de haber colocado en primer lugar lo que debe ir en primer lugar en tu vida. Y cuando todo esto ocurra, entonces, y recién entonces, estarás en condiciones de responder al desafío de esta hora. El desafío que el Señor nos lanza a todos sus hijos y a todas sus hijas para alcanzar al mundo con el Evangelio hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Si querés el avivamiento de Dios en tu vida y en tu iglesia, hoy tendrás que poder decir con el apóstol Pablo: porque para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Cualquier otra cosa alejará de vos la experiencia de un avivamiento y no te será posible responder con todo tu ser al desafío de esta hora. Que Dios les bendiga, pastores, pastoras, que Dios bendiga a esta amada congregación. Y vivamos el avivamiento que ya está con nosotros, para su gloria. Amén.